de Cristo more en nosotros ricamente, debemos por lo menos memorizar las Escrituras. Por supuesto, la memorización sola no hace que la palabra de Dios more en nosotros, pero podemos decir que si uno no memoriza la Biblia, no será posible que ésta more en uno ricamente. Si simplemente memoriza las Escrituras, pero no abre el corazón a Dios y no es sumiso ni manso, dicha memorización no hará que la palabra de Dios more en su corazón. Por otro lado, si una persona piensa que no necesita memorizar la palabra de Dios y que basta con ser mansa, sumisa y abierta a Dios, tampoco hará que la palabra de Dios more en su corazón. Al dirigirse a los efesios, Pablo les dijo: recuerden las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Para recordar las palabras del Señor, tenemos que memorizarlas. Si no la memorizamos, no nos será posible recordarla. El Señor Jesús memorizó las Escrituras cuando estuvo en la tierra. Él pudo citar las palabras de Deuteronomio cuando fue tentado por Satanás, Mateo 4:1-10. Cuando entró en la sinagoga de Nazaret, pudo abrir el libro de Isaías y proclamar los mandamientos y la comisión que él había recibido de Dios, Lucas 4:16-21. Esto nos muestra que nuestro Señor conocía las Escrituras. Por esta razón tenemos que ser mucho más diligentes en el estudio y la memorización de la palabra. Si no la memorizamos, olvidaremos lo que leemos y cosecharemos pocos resultados. Especialmente los jóvenes deberían tratar de memorizarla y recitarla después de leerla con una mente escudriñadora. Debemos dedicar tiempo durante los primeros años de nuestra vida cristiana a la memorización de las Escrituras. Hay muchos pasajes de la palabra que debemos memorizar, como por ejemplo, el Salmo 23, el Salmo 91, Mateo 5:7, Juan 15, Lucas 15, Primera de Corintios 13, Romanos 2:3 y Apocalipsis 2:3. Quienes tienen una buena memoria pueden memorizar más de 10 versículos al día, y quienes no, pueden memorizar por lo menos un versículo por día. Todo lo que tenemos que hacer es dedicar 5 o 10 minutos al día para estudiar un versículo, escudriñarlo y memorizarlo. En unos 6 meses habremos terminado un libro como Gálatas o Efesios. Filipenses se puede concluir en 4 meses, y Hebreos en 10 meses. Los evangelios requerirán más tiempo. El evangelio de Juan se puede memorizar en 18 meses. Si los hermanos y hermanas jóvenes estudian la Biblia diligentemente desde el comienzo de su vida cristiana y memorizan por lo menos un versículo por día, podrían recitar los versículos más importantes del Nuevo Testamento en 4 años. Nos dirigimos a aquellos que tienen mala memoria. Quienes tienen mejor memoria pueden hacer más. Pero aún los que tienen mala memoria pueden memorizar un versículo al día durante los primeros 4 años de su vida cristiana. Si hacen esto, establecerán un cimiento sólido para sí mismos en su entendimiento del Nuevo Testamento. Si nuestro corazón está abierto a Dios y somos mansos, y si nuestra mente está puesta constantemente en la palabra del Señor, no será muy fácil memorizar las Escrituras. Si aprovechamos cada oportunidad para memorizar las Escrituras, la palabra de Cristo morará ricamente en nosotros. Si no permitimos que las Escrituras moren en nuestro corazón, será muy difícil que el Espíritu Santo nos hable. Siempre que Dios nos concede una revelación, lo hace usando la Biblia. Si no memorizamos las Escrituras, será muy difícil que la revelación de Dios llegue a nosotros. Por esta razón debemos mantener la palabra de Dios en nuestra mente siempre. Memorizar las Escrituras no tiene como único fin grabarlas en la memoria, ya que también deseamos que establezcan el cimiento que nos permita recibir revelación. Si memorizamos con frecuencia las Escrituras, podremos fácilmente recibir revelación e iluminación, y el Espíritu Santo podrá hablarle a nuestro espíritu. Por esta razón tenemos que dedicar tiempo para memorizar la palabra, no solo bosquejos, sino el texto mismo. Tenemos que memorizar con exactitud y esmero. Además de los pasajes cruciales que mencionamos, debemos reunir otros pasajes importantes y memorizarlos en conjunto. Por ejemplo,
El recorrido que hicieron los israelitas contiene información muy importante. El viaje que Eliseo hizo cuando siguió a Elías, el viaje que se relaciona con la predicación de Pedro, y los viajes que hizo Pablo para predicar el Evangelio, también son importantes. Es bueno memorizar todos estos hechos. Si podemos recordar la cantidad de lugares de Judea y de Galilea donde el Señor Jesús estuvo, tendremos una idea más clara de la obra del Señor en conjunto, según se narra en los Evangelios. La obra del Señor se divide en dos secciones, la primera la llevó a cabo en Judea, y la segunda, en Galilea. También es necesario dedicar tiempo para memorizar las 7 fiestas y las 6 ofrendas de Levítico. Estas son verdades básicas. Una vez que las memoricemos, veremos las riquezas que contiene la palabra de Dios. Sería bueno memorizar las 2 oraciones de Pablo en Efesios y las 10 alusiones al Espíritu Santo en dicho libro. Podemos encontrar versículos similares a estos en toda la Biblia, y sería muy provechoso memorizarlos todos. Si hallamos un pasaje crucial, debemos memorizar todo el capítulo. Si hay algunos versículos aislados, los debemos memorizar. También tenemos que memorizar la secuencia de los 66 libros de la Biblia. 3. Comparar. Escudriñar y memorizar no es suficiente. Tenemos que unir pasajes de la palabra y compararlos. En 1 de Corintios 2 Pablo habla de las cosas espirituales y el hombre espiritual. Si comparamos el hombre espiritual con las cosas espirituales, notaremos algo. Salmos 36, 9 dice: en tu luz veremos la luz. No es suficiente tener una sola clase de luz. Necesitamos 2 clases de luz. De hecho, una luz nos guía a la otra. La luz complementa la luz de la Biblia. En 2 de Pedro 1, 20 dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fácilmente podríamos entender en este versículo que el hombre no debe interpretar las profecías. Pero según la gramática de lo dicho por Pedro, la profecía tiene su propia interpretación. El contraste está entre la interpretación de la Escritura y la interpretación del hombre. Si este versículo indicase que ninguna profecía debe ser interpretada por el hombre, Pedro habría sido muy elemental, porque los cristianos en general saben que la profecía de Dios no se puede interpretar con las ideas del hombre. Habría sido innecesario afirmar tal cosa. Pedro no se refería a eso. La expresión interpretación privada se refiere a una interpretación del texto de forma aislada. Cuando Pedro dijo que ninguna profecía podía ser interpretada de manera privada, quería decir que toda profecía tiene un significado que armoniza con el contexto. Sin embargo, toda la palabra de Dios no se encuentra en un solo texto. En uno de los profetas se nos dice que la palabra de Dios es dada un poquito allí, otro poquito allá, Isaías 28:13. Por consiguiente, ningún estudiante de la Biblia debe interpretar un pasaje aislado, pues eso es una interpretación privada. Cuando leemos Daniel 9, no debemos interpretarlo exclusivamente según Daniel 9. Al leer Apocalipsis 13, no deberíamos interpretarlo según Apocalipsis 13. Si interpretamos estos 2 capítulos separados de sus contextos, les daremos una interpretación privada, y estaremos violando el principio de la interpretación profética. Dios nos muestra el principio de que al leer, debemos comparar un pasaje de las Escrituras con otros pasajes. No podemos basar nuestra interpretación solamente en el texto que leamos. Cuando abordamos una enseñanza bíblica, es muy importante que busquemos las explicaciones de esa enseñanza en otros pasajes de la Biblia. Muchas herejías que han surgido en la cristiandad son el resultado de aferrarse a 1 o 2 versículos de la Biblia sin compararlos con otros pasajes afines. Satanás también citó las Escrituras, pero las citó con el fin de tentar al hombre. Debemos recordar que cuanto más comparamos, menos expuestos estaremos a interpretaciones privadas. Es más seguro si comparamos un versículo con otros 10. Si solo encontramos 5 versículos, está bien, pero sería mejor encontrar 10 versículos. Cuanto más comparaciones hagamos, mejor.
Si solo hay un versículo que dice algo, debemos ser muy cuidadosos, pues no podemos edificar algo grande sobre un caso aislado. De hacerlo, encontraremos problemas. No es muy confiable basar toda una enseñanza en un solo versículo. Cuando leemos la Biblia tenemos que hacer comparaciones. No podemos interpretar nada apoyados en el texto de un solo pasaje. Debemos tener la confirmación de otros pasajes. Por ejemplo, Apocalipsis 19 dice que cuando el Señor descienda desde los cielos para pelear la batalla, eliminará a todos sus enemigos con la espada de su boca. Si interpretamos este versículo solo, concluiremos que de la boca del Señor sale una espada, y podríamos afirmar que dicha espada es rápida, aguda y resplandeciente. Si comprendemos que ninguna escritura tiene su interpretación privada, inmediatamente buscaremos qué significa la espada aguda, y en Efesios 6:17 descubriremos que la espada aguda es la palabra de Dios. ¿Quiénes son las 10 vírgenes mencionadas en Mateo 25? Cuando leemos 2 Corintios 11:2, vemos que son la iglesia. En 2 de Corintios, virgen está en singular y se refiere a la única iglesia. En Mateo encontramos 10 vírgenes, lo cual alude a la responsabilidad de los individuos delante del Señor. El número 10 se obtiene al multiplicar 2 por 5, y el número 5 simboliza la responsabilidad del hombre ante Dios. Una lectura comparativa puede darnos mucha luz. También es muy útil comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Si comparamos el alcance de las palabras de Dios en el Antiguo Testamento con el alcance de sus palabras en el Nuevo, veremos que la palabra de Dios y su revelación es progresiva. Algunas enseñanzas se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por ejemplo, sin el libro de Daniel, no se podría entender el Apocalipsis. Pero al compararlos, vemos que Apocalipsis es más avanzado que Daniel. También podemos comparar Apocalipsis 2 y 3 con Mateo 13, Apocalipsis 4 y 5 con Filipenses 2, y Apocalipsis 6 con Mateo 24. También podemos comparar los últimos capítulos de Apocalipsis con Daniel. Cuando comparamos estos pasajes e interpretamos uno basándonos en el otro, veremos muchas cosas que no habíamos visto. Podemos comparar los 4 evangelios. Algunas narraciones constan en los 4 evangelios, mientras que otras no se mencionan en ninguno de ellos. Cada caso tiene mucho significado. Por ejemplo, Mateo solo habla de la resurrección del Señor Jesús y no menciona la ascensión. Marcos sí habla de la ascensión del Señor. Lucas habla de la ascensión del Señor y del advenimiento del Espíritu Santo. Juan no dice nada acerca de la ascensión del Señor, pero sí habla de su venida. Los 4 evangelios finalizan de diferente manera. Tenemos que preguntarnos por qué hay estas diferencias. Si buscamos la respuesta, descubriremos algo. Mateo nos dice que el Señor es eternamente el Rey de la tierra. Por eso no dice nada de la ascensión. Marcos habla del Señor como el siervo que Dios envió y que regresa a Dios. Por consiguiente habla de la ascensión. Lucas habla del hombre glorificado y por eso incluye la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Juan dice que el Señor es el unigénito que todavía está en los cielos en el seno del Padre. Por consiguiente, no habla de la ascensión. Cada libro tiene sus propias características, y solo las podemos encontrar al hacer la comparación. 4. Meditar. Tanto Josué 1:8 como Salmos 1:2 dicen que debemos meditar y permanecer continuamente en la palabra del Señor. En nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, cuando no estamos leyendo la Biblia, debemos meditar en la palabra del Señor. Debemos aprender a moldear nuestros pensamientos de acuerdo a los pensamientos de la Biblia. Debemos meditar cuando estemos leyendo la palabra y cuando no lo estemos haciendo. Romanos 8:6 habla de la mente puesta en el Espíritu. Esto indica que debemos pensar en el Espíritu, poner nuestra mente en el Espíritu y mantenerla ahí. Este versículo significa que no solo debemos poner nuestra mente en el Espíritu, sino que también debemos tener la mente del Espíritu. No basta con concentrarnos en el Espíritu, sino que debemos tener una concentración que sea del Espíritu.
Es decir, cada vez que nuestra mente se vuelva, debe volverse a la palabra de Dios. No importa cuáles sean las circunstancias, nuestra mente debe mantenerse fija en la palabra de Dios. No me refiero a un esfuerzo artificial por recordar, sino a una meditación espontánea. Por lo general, nuestra mente debe estar puesta en la palabra continuamente, no solamente cuando estamos pensando en ella. Debemos acudir a la palabra de Dios de una manera espontánea. Nuestra meditación tiene dos aspectos. Por una parte, meditamos cuando leemos la Biblia. Por otra, meditamos continuamente. Cuando estamos leyendo la Biblia, nuestra mente debe meditar en la palabra de Dios, y cuando no lo hacemos, también debemos estar activamente usando una mente adiestrada. No tenemos que forzarnos a pensar en las Escrituras. El Espíritu Santo dirigirá nuestros pensamientos en esta dirección, lo cual se convertirá en parte de nuestro hábito. Cuando desarrollemos tal hábito, llegaremos a ser ricos en el Señor. Capítulo 4. La práctica de estudiar la Biblia. 1. La distribución del tiempo. Todo aquel que lee la Biblia debe dedicar un tiempo específico a estudiarla cada día. Esto debe hacerse aparte de la lectura que se hace en la madrugada. Por experiencia sabemos que no es sabio dedicar demasiado tiempo a dicho estudio. Cuando designamos mucho tiempo, por lo general no podemos mantenerlo, y en consecuencia no recibimos ningún provecho. Debemos establecernos una norma que sea posible mantener. Para estudiar la Biblia, los siervos del Señor no necesitan dedicar más de 2 horas ni menos de 1 hora cada día. En ocasiones, cuando tenemos más tiempo, podemos extender nuestro estudio hasta 3 horas. Debemos tomar una decisión después de meditarlo bien, y una vez que lo hagamos, debemos cumplirla por lo menos por algunos años. No debemos cambiar nuestro horario a los 2 o 3 meses. Tenemos que aprender a restringirnos y a disciplinarnos. No debemos leer la Biblia solo cuando nos plazca. Nuestro patrón no debe consistir en hacer una lectura espontánea, indisciplinada ni solo cuando recibamos la inspiración. Muchas personas no son constantes en su lectura. Leen varias horas un día, y al siguiente no leen nada. Esto deja ver una carencia de perseverancia, lo cual es un mal hábito. Después de orar y pensarlo cuidadosamente, debemos decidir qué vamos a hacer, y una vez que tomemos la decisión, debemos cumplirla. Después de decidir cuánto tiempo vamos a dedicar, por ejemplo, 1 hora al día, debemos planear lo que vamos a hacer en esa hora. La hora debe dividirse en varios periodos y en cada uno se debe usar un método diferente de estudio. Algunos métodos son similares a la siembra de árboles, en que los resultados se den solo a los 8 o 10 años. Otros son como la siembra de legumbres, que se cosechan cada año. Los métodos que en 8 o 10 años no producen ningún resultado, lo desaniman a uno con facilidad. Por eso necesitamos un método como el de la cosecha de legumbres, que produzca resultados en 2 o 3 meses. Necesitamos métodos que animen a los principiantes a seguir adelante. Es muy fácil cansarse después de estar haciendo la misma cosa 1 hora entera, y es fácil darse por vencido cuando no se ven resultados inmediatos. Por esta razón, es aconsejable dividir la hora en varios periodos. El primer periodo. Temas profundos. Supongamos que dedicamos 20 minutos al primer periodo. En ellos uno se debe dedicar a estudiar temas profundos de la Biblia. Se requieren años de estudio para obtener beneficios con este método. Lo mismo sucede con las profecías, los tipos y la muerte del Señor Jesús. El estudio de pasajes como el Sermón del Monte, las profecías del Monte de los Olivos, las parábolas de Mateo 13, el discurso final del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, y las enseñanzas relacionadas con las 4 dispensaciones no producen resultados inmediatos. Tenemos que dedicar meses y a veces años estudiándolos antes de poder ver algo. Si deseamos encontrar algo en el Antiguo Testamento que se relacione con estos temas, debemos estudiar Génesis y Daniel, y también Éxodo, Levítico y Josué. Si queremos saber más sobre las profecías, a esa lista debemos agregarle Zacarías. El primer libro que debemos estudiar en el Nuevo Testamento es Mateo, y luego Romanos.
después, Apocalipsis y Hebreos. Luego debemos continuar con el estudio del Evangelio de Juan o con las epístolas a los Efesios o a los Gálatas. Una vez que hayamos estudiado estos libros, tendremos un fundamento del Nuevo Testamento. Estos estudios no traen beneficios inmediatos. Tenemos que leerlos docenas de veces para poder extraerles algo. Esta clase de estudio debe ser hecho durante el primer período, cuando nuestra mente está más despejada y podemos abordar temas más serios. Yo solo comparto esto a modo de principio. Cada uno de nosotros debe decidir de qué manera usar su tiempo. Debemos tener en cuenta que después de estudiar 20 minutos, es posible que estemos tentados a extender la lectura a 30 minutos. Debemos vencer esta tentación. Si hemos tomado la decisión de leer solamente por 20 minutos, debemos mantenernos firmes en ello. Si resistimos la tentación de extender nuestro tiempo, también resistiremos la tentación de reducir nuestro tiempo de 20 a 10 minutos. Una vez que hayamos tomado una determinación delante del Señor, tenemos que disciplinarnos y cumplirla. Es preferible estar atorado en algo por 10 años que pasarlo de largo a los 10 días. Nunca debemos ser descuidados ni casuales. Tenemos que ser disciplinados. B. El segundo período. Temas de menor importancia. Durante los segundos 20 minutos, debemos dedicarnos a temas de menor importancia, como por ejemplo al estudio de palabras específicas. Hay por lo menos 200 o 300 palabras en la Biblia que necesitan un estudio profundo. Por ejemplo, la palabra sangre aparece en la Biblia unas 400 veces. Debemos repasar todos los versículos que hablan de la sangre, anotar los más importantes, y agrupar los que tienen significados afines. De esta manera recopilaremos una lista de pasajes. Esto nos ayudará más que usar una concordancia. También sería bueno memorizar todos estos versículos. Después de esto, el Espíritu de Dios nos dará revelación. Cuando la revelación llegue, podremos recordar todos los versículos relacionados con ese tema. La palabra invocar fue estudiada por algunos hermanos que agruparon los versículos en 10 secciones. Véase el título XXV del capítulo 5. Podemos dedicar 20 minutos al día para estudiar estas palabras. No espere terminar el estudio de una palabra en un día. Algunas palabras requieren 2 meses para completar su estudio. Se requiere tiempo para estudiar la Biblia. No debemos ser descuidados al respecto, de lo contrario, no tendremos la espada del Espíritu, sino una caña inservible. Tenemos que profundizar en la palabra. Si estudiamos la palabra con esmero, nuestra predicación tendrá solidez. Si nuestro estudio de la palabra es desordenado, nuestra predicación también lo será. Supongamos que alguien viene a nosotros y nos dice que la sangre puede darnos una vida nueva. Si hemos estudiado cuidadosamente la palabra sangre, sabremos que esa enseñanza es errónea. La vida que se encuentra en la sangre es la vida psicológica, no la vida nueva. Tenemos que familiarizarnos con las enseñanzas fundamentales de la Biblia. De lo contrario, tomaremos lo que otros dicen y seremos desviados por sus errores. El conocimiento fundamental de las enseñanzas de la Biblia no llega a nosotros en un instante. Debemos estudiar cada palabra cuidadosamente una por una a fin de saber de qué trata la Biblia en conjunto. Hermanos y hermanas jóvenes, estudien concienzudamente la palabra. Si podemos estudiar muchas docenas de palabras en un año, podremos estudiar en 10 años todas las palabras importantes del Antiguo Testamento y del Nuevo. C. El tercer período. Recopilación de verdades. En el tercer período debemos dedicar 10 minutos recopilando verdades. Debemos hacer esto todos los días. ¿Qué debemos recopilar? Todos los metales que se mencionan en la Biblia, como por ejemplo oro, plata, hierro y bronce, los cuales tienen un significado especial. También las piedras preciosas. No pensemos que estos son temas secundarios. Estos juegan un importante papel en la interpretación de las Escrituras. ¿Por qué la serpiente mencionada en Números será de bronce? Porque en Apocalipsis 1:15 dice que los pies del Señor eran semejantes al bronce bruñido, fundido en un horno.
¿Por qué la cabeza de la imagen que aparece en el sueño de Nabucodonosor era de oro? ¿Por qué algunos de los utensilios del templo eran de oro? ¿Por qué el arca estaba cubierta de oro y no de plata? ¿Por qué las bases del tabernáculo eran de plata? En Zacarías 5 se habla del plomo. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que estudiar estas cosas cuidadosamente para entender su significado exegético. Durante este tiempo, debemos coleccionar todas estas verdades y anotar los versículos uno por uno. Más adelante, podemos dedicar el primer periodo de nuestro estudio a meditar en ellos, o podemos leer acerca de ellos en el segundo periodo. En otras palabras, durante el tercer periodo, recopilamos el material que hemos de estudiar en el primero o segundo periodo. El libro de Efesios menciona 15 veces el Espíritu. Podemos usar el tercer periodo a encontrar esos 15 versículos. Efesios 1:13 habla del sello del Espíritu, y podemos apuntar todos los versículos del Nuevo Testamento que hablan del sello. Efesios 1:17 habla del espíritu de sabiduría y de revelación, y podemos hallar todos los versículos que vinculen el espíritu con la sabiduría. Después de coleccionar y escoger todas estas verdades, tenemos que estudiarlas en los 20 minutos del primero o segundo periodo. Si no coleccionamos y seleccionamos estas verdades con anticipación, nuestro estudio no tendrá base ni exactitud. El cuarto periodo, paráfrasis. En el cuarto periodo, de 10 minutos, hacemos diversas paráfrasis de la Biblia. Cuando tenemos un entendimiento fresco de un pasaje de la palabra, debemos escribir todo el pasaje en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para los demás. Una persona adiestrada en este ejercicio hallará que toda palabra de la Biblia es significativa e importante. Esto requiere un trabajo muy minucioso. Pueden requerirse varios días para parafrasear un versículo. Debemos tocar con nuestro espíritu el pensamiento del Espíritu Santo y ser accesibles para recibir las debidas impresiones. Nuestros pensamientos deben armonizar con el pensamiento de los escritores de la Biblia. Tenemos que usar básicamente las mismas expresiones, añadiendo algo de explicación para aclarar el significado. Se debe hacer una paráfrasis de cada párrafo. Parafrasear un solo versículo es muy poco, y parafrasear todo un capítulo es demasiado. Agrupemos algunos versículos que obviamente formen una sección, leamos toda la sección, y después parafraseemos versículo por versículo. Parafrasear es muy diferente a traducir. La traducción es breve y no es lo suficientemente detallada. Pero cuando parafraseamos, no nos extendamos demasiado, o terminaremos dando explicaciones demasiado detalladas. El parafraseo contiene algo de traducción y algo de exégesis. Se halla entre estos dos extremos. La exégesis es la interpretación de la Biblia con nuestras propias palabras, mientras que la paráfrasis es la narración de un pasaje en la que se procura transmitir el tono que uno percibe en los escritores bíblicos. La traducción es una simple interpretación del significado del texto original, mientras que la paráfrasis agrega algo de explicación. Por consiguiente, la paráfrasis se encuentra entre la exposición y la traducción. Cuando parafraseamos, comunicamos el tono de los escritores bíblicos, pero agregando un poco de nuestra propia explicación. Parafrasear ayuda a los demás a entender las palabras de la Biblia que no comprenden. Veamos algunos ejemplos. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, Reina Valera, 1960. Podemos parafrasearlo así: Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Pablo usó la palabra siervo con la idea que él era un siervo sin libertad, un esclavo. Nosotros decidimos si hemos de interpretar el significado de la palabra siervo, pero esto requiere otra clase de parafraseo. Sin embargo, parafrasear no requiere interpretación. Si tratáramos de interpretar este versículo, habríamos escrito: Yo, Pablo, fui vendido al pecado, pero la sangre del Señor Jesús me compró, y ahora soy su esclavo. Si escribiéramos esto, expresaríamos tanto el derecho del Señor, como nuestra consagración. Fuimos vendidos al pecado, pero el Señor nos redimió. Ahora nos agrada servirle y escogemos servirle voluntariamente.
Nos volvimos sus siervos porque Él nos compró y porque nosotros decidimos servirle. Cuando explicamos por qué Pablo era esclavo, hacemos que sus palabras sean diáfanas como el cristal. La siguiente oración dice: apóstol llamado. Es fácil pensar que Pablo fue llamado para llegar a ser un apóstol. En verdad, esta expresión puede traducirse llamado como apóstol o llamado a ser apóstol. Él no fue llamado para llegar a ser un apóstol, sino que fue llamado como apóstol. En el versículo 7 encontramos la misma expresión: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, Reina Valera, 1960. La expresión a ser presenta el mismo problema. Muchas personas han sido creyentes toda su vida. Sin embargo, no se consideran santas. Según el texto original, la expresión debe ser santos llamados, lo cual significa que ellos fueron llamados como santos. No fueron llamados para que luego llegasen a ser santos. La palabra llamados es un adjetivo, no un verbo. Esto nos muestra la clase de apóstoles y de santos a los que se alude. Explica una condición, no una acción. Al parafrasear descubrimos muchas verdades bíblicas en las frases y en las expresiones. Examinemos Romanos 6:6, donde dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Este versículo puede expresarse de diferentes maneras. Se puede parafrasear así: puesto que mi hombre viejo fue crucificado con él, yo ya no tengo que ser crucificado. Si hacemos énfasis en que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, podemos decir: puesto que Dios nos puso en Cristo, fuimos crucificados junto con él. Esto se basa en el versículo 11, que dice: consideraos muertos al pecado, en Cristo Jesús. Dado que estamos en él podemos estar con él, y viceversa. Sin estar en él, no podríamos estar con él. Quienes no están en Cristo, no pueden ser crucificados juntamente con Él. Como Dios nos puso en Cristo, podemos ser crucificados con Él. La labor de parafrasear tiene como fin hacer que una oración sea inteligible. Cada versículo tiene ciertas palabras cruciales, a las cuales debemos prestar atención. Si nos encontramos con un versículo que no entendemos bien, debemos pedirle al Señor que nos alumbre para que podamos expresar el versículo en un lenguaje más sencillo que el original y con una expresión más concisa que explicativa. Cuando tengamos que elaborar mucho en una oración gramatical, debemos preguntar: ¿por qué es tan difícil entender esta oración? Tenemos que asirnos de todos los términos cruciales de la Biblia a fin de poder parafrasear. Por ejemplo, si observamos la palabra que se traduce crucificado, nos daremos cuenta de que se refiere a un hecho cumplido. Por consiguiente, podemos volver a escribir este versículo así: ser crucificado con Cristo es un hecho que ya se llevó a cabo. No es una experiencia que debemos procurar. Cristo fue crucificado. Él ya pasó por la cruz, pero nosotros no necesitamos ser crucificados independientemente, pues ya fuimos crucificados con Él. Para nosotros este es un hecho consumado. Así que solo nos queda una sola manera de parafrasear este versículo. Toda persona tiene su propia manera de parafrasear. Todo depende de cuánta claridad necesitemos o cuánta clarificación necesiten los demás en algún aspecto. Lo que escribamos, tenemos que escribirlo de tal modo que quienes no entiendan un versículo lo puedan entender. Estudiemos 1 Corintios 3:1, que dice: y yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. La palabra así no tiene mucho significado, pues indica que ellos habían sido creyentes por bastante tiempo. Para entonces debían saber lo que significa ser espiritual y lo que significa estar bajo la disciplina del Espíritu Santo. Sin embargo, en muchas áreas estaban bajo la influencia de la carne, andaban por la carne, y no se sujetaban a la autoridad del Espíritu. Pablo no podía hacer otra cosa que considerarlos carne. Si observamos por un momento la expresión niños en Cristo que Pablo usa, veremos que lo que quería decir era: vosotros habéis perdido mucho tiempo.
Es tolerable que un creyente nuevo esté bajo la influencia de la carne, pero vosotros habéis sido creyentes por muchos años, y todavía estáis bajo el poder de la carne. Hasta hoy, no habéis crecido en Cristo, y todavía tengo que alimentarlos con leche. Debemos escribir lo que entendamos con respecto a este pasaje. De esta manera, cuando leamos de nuevo lo que escribimos, entenderemos claramente el significado del pasaje. Si practicamos esto 10 minutos al día, cuando terminemos 1 de Corintios habremos percibido la intención de Pablo en esta epístola. La distribución del tiempo de la que hablamos es una sugerencia basada en la experiencia que otras personas han tenido. En la práctica, cada quien puede hacer los arreglos correspondientes según sus necesidades específicas ante Dios. 1. Tomar apuntes. Al leer la Biblia, debemos tomar apuntes. Todo estudiante de la Biblia debe tomar notas. Necesitamos cuadernos pequeños y grandes. Siempre debemos llevar en nuestros bolsillos una libreta para apuntar ideas en cualquier momento. También debemos anotar nuestras preguntas. Además de esta libreta, debemos llevar con nosotros un cuaderno grande, en el cual debemos consolidar todo lo que haya pasado por nuestra mente y todo el material que hayamos coleccionado. Clasifiquemos esta información para futuras consultas. Al principio no necesitamos una división detallada, la clasificación puede ser general hasta cierto punto. Si deseamos clasificar nuestro material por temas teológicos, podemos dividirlo en 5 secciones: el Padre, el Hijo, el Espíritu, la Iglesia y el siglo venidero. También podemos hacer divisiones más detalladas, pero para los creyentes nuevos estas 5 categorías son suficientes. Las profecías que se relacionan con la Iglesia deben agruparse bajo la categoría Iglesia. Las doctrinas relacionadas con la justificación y la santificación también pueden agruparse bajo esta misma categoría. Al principio podemos tener 5 cuadernos, uno para cada una de estas categorías. Cuando recojamos más material, podemos hacer más divisiones. Debemos ser cuidadosos cuando tomemos apuntes. Por ejemplo, cuando leemos Romanos, debemos notar que reinó y reinarán se usan 5 veces en 5, 14, 17 y 21. Mucho más se usa 4 veces en los versículos 9, 10, 15 y 17. Debemos tomar nota de todo esto. Marcos 13, 9 dice, por causa de mí. El versículo 13 dice, por causa de mi nombre. Y el versículo 20 dice, por causa de los escogidos. ¿Por qué dicen 3 cosas diferentes estos versículos? Observe el ejemplo en Mateo 24 y 25. ¿Cuántas preguntas hicieron los discípulos al Señor en el Monte de los Olivos? ¿Cuántos versículos son respuesta a una pregunta, y cuántos responden otra? Los discípulos eran limitados en su conocimiento, y sus preguntas no eran pertinentes. Por eso no se habla mucho de sus preguntas. Pero el Señor Jesús habló extensamente en sus respuestas. Tenemos que prestar atención a estas palabras y observar cuáles versículos abarca la respuesta del Señor, y cuáles comprenden sus palabras adicionales. De este modo, tendremos una idea clara de la profecía dada en el Monte de los Olivos. Observe las 3 veces que aparece dice en Isaías 6, 5 y 11, y respondí en el versículo 8. El primer dice es una confesión, la segunda vez que responde, versículo 8, es una consagración, y el dije del versículo 11 es comunión. Debemos anotar todas estas cosas. Este material es muy útil tanto para nosotros como para otros hermanos y hermanas. Los buenos lectores de la Biblia son muy diligentes, pero no han llegado a serlo por casualidad. 2 herramientas. Estudiar la Biblia es parecido a trabajar en un oficio, pues para ello necesitamos las herramientas del caso. A. La Biblia. Debemos tener 2 Biblias grandes para nuestra lectura personal, y una pequeña para cuando viajemos y para las reuniones. Si no nos es posible conseguir 2 Biblias para nuestra lectura, por lo menos debemos tener una. La letra no debe ser muy pequeña, porque podríamos perder el significado de las palabras. La letra impresa debe ser por lo menos de 2 milímetros de alto.
Es preferible que sea un poco más grande, pero no demasiado, aunque la letra grande la pueden usar los hermanos de edad avanzada. Para estudiar es mejor tener dos Biblias, una de las cuales la debemos mantener intacta, mientras que la otra la debemos subrayar, marcar y le podemos hacer anotaciones. Cuando leemos la Biblia que no tiene marcas, no nos acepta lo que hayamos leído en ella anteriormente, y cada vez que leamos un pasaje será como si lo hiciéramos por primera vez. La otra Biblia la debemos marcar y subrayar. Podemos escribir notas, subrayar y encerrar palabras en un círculo, o relacionar pasajes afines. Pero no debemos ser muy minuciosos ni dedicarle a esto demasiado tiempo. Para nuestra alimentación espiritual diaria, podemos usar la Biblia que no tiene marcas. Para escudriñar, debemos usar la que está marcada. La versión Unión en chino es la mejor traducción de la Biblia a este idioma y en general una de las mejores traducciones disponibles en la actualidad, lo cual se debe a que está basada en el mejor texto griego que se conoce. Esta traducción es muy exacta en diferentes pasajes, aún más exacta que la versión King James en inglés. Por ejemplo, la versión King James en muchas ocasiones no hace distinción entre Jesucristo y Cristo Jesús. Pero la versión Unión en chino siempre es fiel en mostrar el orden de los dos nombres. Es bueno tener diferentes traducciones y compararlas. Otra buena traducción es la versión Unión Only, clásica. En muchos casos sus monosílabos son mejores que los términos que se usan en la versión Unión. El idioma chino popular no tiene expresiones tan exactas como el chino clásico. Por ejemplo, vivificado y resucitado se traducen igual, fuguo, en el lenguaje popular. Pero el clásico chino hace una distinción entre estas dos palabras. Una es fuqi y la otra es fu, no. En algunos casos el lenguaje común es más restringido que el clásico, pero en otros casos sucede lo contrario. Otra versión que es digna de mencionarse es la versión de Josefo, un judío que abrazó la fe cristiana y sintió la necesidad de traducir la Biblia al chino. Por esa razón estudió el idioma chino e hizo toda la traducción. También podemos comparar la traducción del Nuevo Testamento de la versión Xinhugu. La librería evangélica también hizo una traducción del Evangelio de Mateo, la cual se puede usar como referencia. Sin embargo, las versiones más confiables son las versiones Unión en chino y la versión Only. Si usted puede leer inglés, trate de obtener una copia de la traducción de John Nelson Darby. B. Concordancias. Aparte de la Biblia, también se debe tener una concordancia. El compendio de Courtenay H. Penn es probablemente uno de los mejores, aunque no es muy completo. Esperamos publicar en el futuro una concordancia basada en el griego. Si el Señor lo permite, también publicaremos una concordancia del Antiguo Testamento. C. Diccionarios bíblicos. Además de las herramientas mencionadas, también debemos tener uno o más diccionarios bíblicos. Por ejemplo, necesitamos un diccionario que nos explique el significado de Urim y Tumim, la historia de las 6 Marías, etc. Un diccionario nos puede proporcionar toda esta información. Pero debemos usar un diccionario cuya orientación doctrinal sea ortodoxa. Se podría consultar la Enciclopedia de la Biblia por Homer, la cual se puede considerar como un diccionario bíblico. Desafortunadamente, esta publicación está descontinuada. Es posible que se pueda encontrar una copia en la biblioteca o en una librería anticuaria. D. Bosquejos de la Biblia. Necesitamos otro libro que nos sirva para hacer un buen bosquejo de la Biblia. Podemos consultar la Biblia en un año. Este libro tiene buenos bosquejos. Muchos cristianos de todo el mundo han usado el bosquejo que contiene dicho libro para estudiar la Biblia. Dicho tomo de referencia es muy útil para estudiar la Biblia. Todas estas son herramientas indispensables. Capítulo 5. Métodos para estudiar la Biblia. La Biblia es un libro extraordinario, contiene 66 libros que fueron escritos por unos 39 o 40 autores. El contenido es extremadamente rico. Para leerla necesitamos tener un plan definido, pues sin este no sacaremos mucho beneficio de nuestra lectura.
Hemos reunido 28 planes distintos de diferentes fuentes para estudiar las escrituras. Estudiémoslos uno por uno. Los hermanos de edad avanzada pueden escoger algunos de ellos. 1. Los personajes principales. En el Antiguo Testamento se mencionan muchos personajes, como por ejemplo, Adán, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David y Salomón. Debemos estudiar cuidadosamente la historia de estos hombres y conocer lo que de ellos se dice no solo en el Antiguo Testamento sino también en el Nuevo. La impresión general es que la historia de Adán se encuentra solamente en los capítulos 2 y 3 de Génesis. Pero cuando leemos detenidamente, vemos que también se habla de él en Romanos y en 1 Corintios, y lo que allí se dice es muy significativo. También Efesios 5 habla de Adán. Cuando estudiamos la historia de Adán, tenemos que conocer el lugar que ocupa en el plan de Dios, su creación, su estado inicial de inocencia y de ausencia de pecado, su relación con Eva, el juicio y la promesa que Dios le dio, su expulsión del huerto del Edén, su vida fuera del Edén, y finalmente, su relación con el postrer Adán. Si dedicamos 3 o 4 horas para estudiar esto en detalle, entenderemos muchos sucesos fundamentales de la Biblia. Después de que terminemos la historia de Adán, debemos continuar con la historia de Abel. No solamente hallamos su historia en Génesis, sino también en Hebreos 11. Debemos leer todos los pasajes de la Biblia que hablen de Abel para encontrar el mensaje básico que Dios tiene para nosotros por medio de él. ¿Por qué acepta Dios a Abel y rechaza a Caín? Mucha gente cree que el sacrificio de Abel fue aceptado porque tenía sangre. Pero este es un concepto basado casi exclusivamente en el Nuevo Testamento y no nos conduce a la raíz del motivo por el cual Dios aceptó el sacrificio de Abel. La responsabilidad del hombre en el huerto del Edén era cuidarlo y guardarlo. Después de que el hombre pecó, tuvo que labrar la tierra para conseguir su sustento. Por lo tanto, en su estado pecaminoso, no era correcto ofrecer de su sustento en sacrificio a Dios, que fue precisamente lo que hizo Caín. Parecía haber olvidado que había caído en pecado. Por esta causa su ofrenda no fue aceptada. Si un hijo ofende a sus padres gravemente y se acerca a ellos como si nada hubiera sucedido, posiblemente sea rechazado. Dios no se complace en pecadores que actúan impasiblemente, como que si nada hubiese pasado. El problema de Caín fue que actuó como si nada hubiese sucedido. Pero Abel estaba consciente de la realidad del pecado. En ese entonces, los hombres no criaban ovejas para alimentarse de ellas. Los hombres empezaron a comer carne solo después del diluvio, Génesis 9:3. En ese entonces solo se criaban las ovejas para ofrecerlas como sacrificios a Dios. La oveja era inmolada y su piel era usada como vestido. 3:21. Dios deseaba que el hombre tuviera presente que era pecador. Abel se acercó a Dios según este requisito, y Dios lo aceptó. Podemos continuar de la misma manera con la historia de Noé y luego con la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, y así sucesivamente. 2. Las mujeres. Las mujeres ocupan una categoría especial en la Biblia. Podríamos estudiar todas las mujeres como una sola categoría. Podemos estudiar a Eva, su creación, sus palabras, sus actos independientes, su caída y su castigo, y la promesa que Dios le dio de ser la madre de todos los vivientes. Luego proseguimos con Sara, Rebeca, Tamar, Ruth, Rahab, Ana, Abigail, la Sulamita. Podemos continuar con la mujer que dio a luz un hijo varón en Apocalipsis 12, con la gran ramera del capítulo 17, y con la esposa del Cordero, en el capítulo 19. Podemos ver una línea ininterrumpida. Todas las mujeres de la Biblia tipifican, positiva o negativamente, los muchos aspectos de una mujer, la Iglesia. 3. La tipología. Para estudiar los tipos del Antiguo Testamento, primero debemos tener un fundamento en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de Cristo, de la redención, de la Iglesia y del Espíritu Santo. Estas son 4 cosas espirituales muy importantes. Los principales tipos que vemos en el Antiguo Testamento representan estas 4 entidades.
Los tipos del Antiguo Testamento representan a Cristo o la redención o a la Iglesia o al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento primero vemos la fotografía y después la persona. En el Nuevo Testamento primero vemos la persona y luego regresamos al Antiguo Testamento para ver la fotografía. Si hemos visto la realidad de Cristo, de la redención, de la Iglesia y del Espíritu Santo, no será fácil ver los tipos contenidos en el Antiguo Testamento. La segunda creación, que consta en Génesis 1, es un tipo de la nueva creación. En el capítulo 2 Eva es tipo de la Iglesia sin pecado. Cuando pensamos en nosotros, pensamos en el pecado, porque estamos ligados inseparablemente a él. Sin embargo, Dios nos muestra que la relación entre Cristo y la Iglesia es separada del pecado, porque su relación comienza en Génesis 2, no en Génesis 3. Adán estaba relacionado con Eva en Génesis 2. Por tanto, la relación de ellos no tenía nada que ver con el pecado. Lo mismo sucede entre Cristo y la Iglesia. Cuando pensemos en la Iglesia no debemos pensar en el pecado. A los ojos de Dios la Iglesia está libre de pecado. La muerte del Señor Jesús por los pecadores fue la remisión del pecado. Pero su muerte por la Iglesia no tiene relación con el pecado sino con la vida. En Génesis 3 vemos las hojas de higuera y la piel de animales. En el capítulo 4 vemos las ofrendas. Más tarde vemos a Isaac. ¿Quién es Isaac? Es él un tipo de la Iglesia, del Espíritu Santo o de la redención que efectuó el Señor Jesús. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que Isaac tipifica en cierto aspecto al Señor Jesús, pues tiene cierta semejanza con el Señor Jesús. No solo nació de Abraham y de Sara, sino también de la promesa. Para Sara, Isaac fue el hijo unigénito de su padre. Para Abraham, todo lo que Isaac tenía lo había heredado. Isaac simplemente disfrutaba su herencia. Dios envió al mundo el Espíritu Santo, quien obtuvo la Iglesia y la desposó con Cristo como esposa del Cordero. El padre de Isaac envió su criado más viejo a su propia tierra y tribu para encontrar una esposa para Isaac, la cual fue Rebeca. Si comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo, encontraremos muchas cosas en el Nuevo Testamento que corresponden a los tipos del Antiguo Testamento. En Gálatas, Isaac representa a los cristianos espirituales ya que tipifica un andar espiritual, pero Ismael tipifica un andar por la carne en la Iglesia. Ismael fue engendrado por Abraham por medio de Agar, es decir, por medio de la carne. Tipifica el esfuerzo del hombre. Isaac nació después de que Abraham había abandonado toda esperanza de tener un hijo. Nació de la promesa de Dios y, por ende, tipifica la obra del Espíritu Santo. Este es solo un ejemplo de la aplicación de los tipos. Si recorremos la Biblia capítulo por capítulo, encontraremos muchos tipos diferentes. El libro que contiene más tipos es Génesis. Podemos decir que Génesis es el libro donde se siembran las semillas que crecen a lo largo de la Biblia. El libro de Éxodo en conjunto tipifica la forma en que somos salvos del mundo. La Pascua es un tipo del partimiento del pan. El paso del Mar Rojo es un tipo del bautismo. Cuando el pueblo murmuraba y vagaba por el desierto tipificaba a los hijos de Dios en diferentes condiciones. El agua fresca que brotó es un tipo del Espíritu Santo. El tabernáculo es un tipo de nuestro Señor Jesús mientras estuvo en la tierra y también es un tipo de nuestro tránsito por el mundo. El tabernáculo no tenía piso y se erigía en el desierto. Nosotros tenemos que esperar hasta que venga la Nueva Jerusalén para ver las calles de oro. Mientras pasamos por este mundo, tenemos una gloriosa comunión con el Señor, pero la meta que Dios tiene para nosotros es Canaán. Él no desea que permanezcamos en el desierto. Al seguir adelante, descubrimos en el libro de Números que los israelitas pasaron por 42 estaciones después de su éxodo de Egipto, antes de entrar en Canaán. Cada estación tiene su significado. Cuando leemos los nombres de las estaciones obtenemos una fotografía del vagar del hombre y de las condiciones para entrar en Canaán. Las ofrendas, las fiestas y las ordenanzas acerca de la purificación son tipos y los hemos de estudiar. El libro de Josué tiene tipos muy profundos. Esto no significa que todos los tipos de dicho libro sean profundos, sino que hay muchas cosas profundas en el libro de Josué.
Para entender lo que significa la entrada de los israelitas en Canaán y las guerras que allí libraron, primero tenemos que averiguar el significado de Canaán. Algunos piensan que Canaán tipifica el cielo. Si ese es el caso, ¿habrá, entonces, guerra en el cielo? Si leemos cuidadosamente concluiremos que Canaán no puede ser tipo del cielo. Es un tipo de una posición celestial. Es el equivalente a los lugares celestiales mencionados en Efesios. Por una parte, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Por otra, luchamos contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, Efesios 6:12. Al estudiar estos tipos, no debemos limitarnos al libro de Josué, también debemos examinar Efesios. En efecto, Josué no solamente se debe leer con Efesios, sino también con Hebreos. La entrada a Canaán descrita en Josué tipifica dos cosas: la guerra espiritual, de Efesios, y el reposo, de Hebreos. Este descanso es una clara alusión al reino. Por consiguiente, Canaán no es un tipo del cielo sino del descanso del reino. No todo el que aplicó la sangre del cordero y comió el cordero de la Pascua entró en Canaán. Solo 2 personas entraron, y el resto murió en el desierto. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que Canaán tipifica el reino. La entrada a Canaán tipifica nuestro reinado en el reino de Dios. Si tenemos dudas acerca de este punto fundamental, veremos que parte de Josué tipifica la posición que el creyente tiene en los lugares celestiales hoy, y qué parte tipifica el galardón dado en el futuro. Las innumerables iniquidades enumeradas en el libro de los jueces tipifican la vida del hombre que hace su propia voluntad, lo cual produce confusión. En Samuel vemos que el hombre reina y que Dios delega su autoridad. Antes de que surgiera un hombre conforme al corazón de Dios, se levantó un hombre conforme al corazón del hombre. David tenía un corazón según el de Dios, pero le precedió Saúl, un hombre conforme al corazón del hombre. Es evidente que Saúl tipifica el reino del anticristo. Vemos cómo el rey que Dios escogió fue a la batalla y cómo llegó a disfrutar de paz. Vemos la batalla de David y la gloria de Salomón. El reinado de Saúl tipifica la condición predominante durante la gran tribulación. El reinado de David tipifica la condición posterior a la tribulación, y el reinado de Salomón tipifica el milenio. Todos estos son tipos bastante claros. La edificación del templo por Salomón también es un tipo de la edificación de la iglesia por parte de Cristo. El templo estaba en Jerusalén, lo cual tipifica que la iglesia se reúne y adora en el nombre del Señor, porque Dios estableció su nombre en Jerusalén. Jerusalén era el único lugar que Dios reconocía y en el cual puso su nombre. Primera de Reyes 14:21. Cuando Jeroboam se levantó, erigió altares de adoración en Betel y en Dan, lo cual Dios condenó. Dios desea que el hombre lo adore solamente en el lugar donde su nombre ha sido establecido. No desea que el hombre lo adore en ningún otro lugar. En los tiempos de avivamiento, algunos reyes derribaban los altares, y otros no. Este es un tipo de los avivamientos que han ocurrido en la iglesia. Más tarde, el templo fue destruido, lo cual tipifica el hecho de que la iglesia quedó desolada. Mucho tiempo después, Nehemías, Zacarías y Zorobabel regresaron para reedificar el templo. Aunque el templo reedificado no fue tan glorioso como el que había sido destruido, fue el comienzo de la restauración. Este es un tipo del recobro de la iglesia, que se completará cuando el Señor venga por segunda vez. Entonces la iglesia será una iglesia gloriosa. 4. Las profecías. La tercera parte de la Biblia consta de profecías. Podemos clasificar las profecías en 2 categorías: las que se relacionan con la primera venida de Cristo, y las que tienen que ver con su segunda venida. Las profecías que hablan de su primera venida se encuentran en el Pentateuco, los Salmos y los libros de los profetas. El Señor Jesús ya vino, y parece que las profecías que se relacionan con su primera venida ya no nos entusiasman mucho. Sin embargo, para estudiar las profecías, debemos prestar atención a la primera venida del Señor. Tenemos que encontrar todas las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo que
hablan de su primera venida y anotarlas, porque esto nos iluminará con respecto a su segunda venida, la cual se cumplirá de la misma manera que las profecías de su primera venida. Hay ciertas normas para la exposición de todo lo que se habla en la Biblia. Todo lo que se debe interpretar espiritualmente se indica claramente en el texto mismo de la Escritura. Por ejemplo, Apocalipsis 1 habla de las 7 estrellas que están en la mano derecha del Señor, refiriéndose a los mensajeros de las 7 iglesias. Esto no se debe interpretar literalmente, y así lo indica el texto. Los 7 candeleros, entre los cuales andaba el Señor, son una alusión a las iglesias. Esto también se establece explícitamente en el texto. Los tipos se deben interpretar espiritualmente. En la tipología, Adán no es el Adán literal, sino Cristo, y Eva no es la Eva literal, sino la Iglesia. Sin embargo, las profecías se pueden interpretar según dos principios básicos diferentes. Se pueden interpretar espiritualmente, en cuyo caso el cumplimiento es el significado solamente, o pueden ser interpretados literalmente, y en tal caso el cumplimiento es literal. Por ejemplo, Mateo 2, 17, 18 dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, llanto y lamento grande, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque ya no existen. Este es el cumplimiento en significado. Observe el caso de Hechos 2, 16, que dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que sucedió en Pentecostés corresponde a lo descrito en el libro de Joel. Esto también es el cumplimiento de lo que significa el pasaje. En cuanto a la primera venida del Señor Jesús, muchas profecías se cumplieron literalmente. La Virgen fue una virgen humana. Egipto fue el Egipto geográfico. Ni uno de sus huesos será quebrado, se cumplió exactamente así. Estas cosas se cumplieron literalmente. Puesto que la mayoría de lo que se cumplió en cuanto a la primera venida fue literal, la mayoría de los eventos ligados a su segunda venida también se cumplirá literalmente. Algunas profecías se refieren a los judíos, otras a los gentiles y otras a la Iglesia. Estas tres clases de profecías son diferentes entre sí. Casi todas las profecías de Moisés y de Balaam se refieren a los judíos. En los libros proféticos también encontramos muchas profecías que hablan de los judíos. Algunas profecías que se refieren a los gentiles se encuentran en el libro de Daniel. También debemos prestar atención a lo que el Señor Jesús dijo cuando estuvo en la tierra en Mateo 24. Apocalipsis 8, 11, 13, 15, 16 y 18 son profecías que se refieren a los gentiles. Las profecías que se refieren a la Iglesia se encuentran en capítulos como Mateo 13, Apocalipsis 2, 3, 12, 14, 15, Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses 4. Tenemos que distinguir entre las profecías que se refieren a los judíos, las que se refieren a los gentiles, y las que aluden a la Iglesia. Las profecías que se refieren a los judíos se pueden dividir en dos ramas principales: las que se refieren al día del Señor y las que se refieren a la bendición terrenal del reino. En cuanto a las profecías que se refieren a los gentiles, tenemos que prestar especial atención a todas las que se proclamaron durante el tiempo de los gentiles, después de la destrucción de la nación judía. Capítulos como Daniel 2, 4 y 7, las 70 semanas del capítulo 9, y todo lo que se menciona después, incluyendo el libro de Apocalipsis, contienen profecías relacionadas con los gentiles. Es decir, estas profecías describen en primer lugar el período que se extiende desde la destrucción de la nación judía hasta el final del tiempo, y abarca la historia que transcurre en el lapso de la gran imagen en Daniel 2. En segundo lugar, ellas hablan de los 10 cuernos, 10 reyes, del final de la era, los otros cuernos, otros reyes, y el anticristo. Tercero, habla de la bendición que disfrutarán los gentiles durante el milenio. Con relación a la Iglesia, hay profecías que describen los 2000 años de la historia de la Iglesia, el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, el reino y la eternidad. 5. Las dispensaciones. Dios usa las dispensaciones para disciplinar al hombre.
En cada era Dios tiene su propia manera de relacionarse con el hombre. En una dispensación lo disciplina de una manera, y en otra, de otra. En una dispensación el hombre es salvo por cierto medio, y en otra, por un medio diferente. En una dispensación Dios exige cierta conducta de parte del hombre, y en otra dispensación, su exigencia cambia. Si no entendemos bien las diferentes dispensaciones, pensaremos que algunas porciones de la Biblia son confusas. Pero si las entendemos, la confusión desaparecerá. Algunos expositores han dividido la historia en 7 dispensaciones. Pero según la Biblia misma, solo debe haber 4 dispensaciones, comenzando con Adán, porque Romanos 5:14 dice claramente, desde Adán hasta Moisés. Aunque hay muchas diferencias en detalles dentro de este período, en total fue resumido en desde Adán hasta Moisés. Esta es la primera dispensación. La segunda es la dispensación de la ley, que se extiende desde Moisés hasta Cristo. Pero ¿en qué momento de la vida de Cristo finalizó esta dispensación? El Señor Jesús dijo que la ley y los profetas fueron hasta Juan, Mateo 11:13, Lucas 16:16. Lo que él quiso decir es que esta dispensación terminó con Juan. La tercera dispensación es la dispensación de la gracia, que va desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, Hechos 3:20-21. Durante este período, aunque el Señor todavía se interesaba en los judíos, su atención se enfocó en los gentiles. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia. La cuarta dispensación es el reino y se extiende desde la segunda venida de Cristo hasta el final de la era del reino, Apocalipsis 20. En cada dispensación tenemos que prestar atención a la posición del hombre, sus responsabilidades, sus fracasos y la manera en que Dios se relaciona con él. Después de estudiar esto detenidamente, será fácil resolver las aparentes contradicciones. 6 temas. La Biblia contiene muchos temas, como por ejemplo, 1. La creación, 2. El hombre, 3. Los ángeles, 4. El pecado, 5. El reino satánico, 6. La salvación, 7. El arrepentimiento, 8. La persona de Cristo, 9. La obra de Cristo, 10. La vida de Cristo, 11. El Espíritu Santo, 12. La regeneración, 13. La vida eterna, 14. La certeza de la salvación eterna, 15. La santificación, 16. La justificación, 17. La elección, 18. El perdón, 19. La justicia, 20. La libertad, 21. La ley, 22. La inspiración, 23. La revelación, 24. El cuerpo de Cristo, 25. Los ministros de la palabra, 26. La autoridad de Dios, 27. La segunda venida de Cristo, 28. El juicio, 29. El reino, 30. Al principio podemos estudiar un tema durante un año. Más adelante podemos estudiar 2 temas al año, y después, 4 temas por año. Por ejemplo, un tema importante es la persona de Cristo. ¿Cómo podemos empezar dicho estudio? Podemos dividir el tema según los siguientes subtemas. 1. Él es Dios, y como tal, es el Verbo de Dios y el Hijo de Dios. 2. Él es un hombre. Esto se relaciona con la manera en que Él llegó a ser Jesús y en que se expresó como hombre. 3. Él es Dios y hombre. Él se durmió en la barca, lo cual nos muestra que Él es un hombre. Sin embargo, se despertó y reprendió al viento y a las olas. Esto demuestra que es Dios. Él asistió a unas bodas, lo cual indica que es un hombre, pero una vez allí, convirtió el agua en vino, lo cual prueba que es Dios. Le pidió agua a la mujer samaritana, ya que tenía sed como cualquier hombre. Sin embargo, le habló a ella del agua viva, pues Él es Dios. 4. Su historia, es decir, su vida en la tierra. 5. Su posición hoy, después de la ascensión. 6. Su posición futura, esto es, su lugar en la gloria cuando regrese. También podemos clasificar la obra de Cristo en diferentes categorías. 1. La relación entre su persona y su obra. 2. Su obra sustitutiva. 3.
cómo satisfizo los requisitos de Dios para redimirnos del pecado. 4. Cómo nos reconcilió con Dios. 5. Cómo nos acepta y nos recibe. 6. Su sacerdocio. Y 7. Su obra como mediador. La vida de Cristo se puede clasificar bajo los siguientes aspectos. 1. Su nacimiento. 2. Su muerte. 3. Su resurrección. 4. Su ascensión. Y 5. Su venida. Cuando hablamos de su nacimiento, examinamos lo que es la encarnación. La cristalización de la visión de su encarnación se resume en que todo lo que es abstracto y divino se hizo concreto y humano. ¿Qué es la paciencia de Dios? Ni lo sabemos ni podemos llegar a saberlo, pero sí sabemos que el Señor Jesús vino. Esto no solamente es el verbo hecho carne, sino también la paciencia hecha carne. La paciencia abstracta e invisible se hizo tangible. El principio de encarnación es el principio del amor, la santidad, el gozo, la obediencia hechos carne. Es decir que, las intangibles virtudes de Dios, ahora son tangibles. Cuando Dios se hizo hombre, lo abstracto se volvió concreto. Jesús es la norma del hombre que Dios desea, pero nosotros no podemos llegar a la norma de Dios. Esta es la razón por la cual no nos podemos acercar a Dios. Había un velo, el cual cuanto más bello, más difícil de penetrar. Pero damos gracias a Dios porque la muerte llegó. ¿Qué significa la muerte? Por una parte significa redención, y por otra, la terminación de la vieja creación. La muerte es el final de la antigua creación, y la muerte de Cristo es el final de toda la creación. El velo fue rasgado de arriba a abajo. Esto es la muerte. Después tenemos la resurrección, la cual es un nuevo comienzo, una nueva creación. Esta es la vida nueva y no está atada por la muerte. La muerte no puede detener esta vida ni puede evitar que reviva. Resucitar equivale a pasar sobre la muerte y sus implicaciones. Es la vindicación del poder de Cristo. Luego vemos la ascensión, que es la posición de victoria sobre Satanás. Satanás está por debajo de nosotros, pues la ascensión de Cristo nos puso en el mismo nivel en que Él está, y ahora disfrutamos su victoria. La venida del Señor es la manifestación de una nueva autoridad. En palabras simples, la encarnación se relaciona con la norma de Dios, y la muerte, con la terminación de la antigua creación que carece de la norma de Dios. La resurrección se relaciona con un nuevo comienzo, mientras que la ascensión tiene que ver con una nueva posición. La venida de Cristo es su manifestación en gloria. Qué precioso es todo esto a los ojos de Dios. La relación de Dios con el hombre. Algunos han clasificado la relación que Dios tiene con el hombre en la Biblia según los siguientes criterios. 1. Dios. 2. El hombre, es decir, la humanidad en general. 3. El individuo. 4. El Dios hombre. 5. Dios y el hombre. 6. Dios en el hombre. Y 7. Dios sobre el hombre. Esta es una buena división. Primero, tenemos a Dios. Esto es bastante claro. Segundo, tenemos al hombre, es decir, a la humanidad. Esto incluye la caída de Adán y todo lo que hay en este. Tercero, tenemos al individuo, el cual incluye el pecado y el juicio individual. Cuarto, tenemos al Dios hombre, el Señor Jesús, a quien vemos en los Evangelios. Quinto, tenemos a Dios y al hombre, lo cual implica la verdad del Evangelio predicado en las epístolas. Sexto, tenemos a Dios en el hombre, lo cual indica toda la obra que Dios realiza dentro del hombre. Esto incluye las verdades profundas contenidas en las epístolas. Séptimo, tenemos a Dios sobre el hombre, que hace referencia a la era del reino, cuando Dios regirá sobre todos los hombres. Esto incluye todos los eventos futuros. Podemos adoptar este plan y anotar todos los temas en 7 cuadernos diferentes. 7. Cronología. Estudiar la cronología bíblica no trae beneficios inmediatos, pero al menos ayuda al lector a desarrollar el hábito de leer la palabra con esmero. La Biblia contiene una cronología clara. Se puede calcular la cantidad exacta de años desde la creación del hombre hasta el nacimiento de Jesús. Desde Adán hasta el diluvio transcurrieron 1656 años. La Biblia claramente presenta la crónica de los años de cada período de la historia.
podemos conocer la cantidad de años que transcurrieron desde el Éxodo hasta la entrada a Canaán. Sabemos cuántos años vivieron los israelitas bajo los jueces, cuántos bajo los reyes, y cuántos hasta los días de Daniel, y desde entonces hasta la venida del Señor Jesús. Algunos números se encuentran en el discurso de Esteban. Inclusive, podemos hallar la crónica de la cantidad de años que cierta persona durmió sobre su lado derecho, y cuántos sobre el izquierdo, es 6. Desde la reedificación de Jerusalén hasta la venida del Señor Jesús transcurrieron 69 semanas, 483 años. De esta manera podemos determinar la cantidad de años que transcurrieron desde Adán hasta el Señor Jesús. A partir de Génesis, Dios estableció una secuencia cronológica, y esta nunca se ha interrumpido. Para estudiar la Biblia tenemos que ser personas cuidadosas y atentas. Cuando estudiamos la cronología podemos descubrir cosas que no notaríamos con una lectura ordinaria. Por ejemplo, cuando estudiamos la historia de los patriarcas, descubrimos que Adán todavía estaba vivo cuando Enoc andaba en la tierra. Adán había visto a Dios, mas Enoc no. Podemos pensar que aquel que había visto a Dios pudo haber sido raptado, pero vemos que fue Enoc quien fue raptado, y no Adán. Esta es una lección para nosotros. Después encontramos el nombre de Matusalén, que significa, cuando él muera, algo pasará. En el año que Matusalén murió, vino el diluvio. Esto también nos muestra la exactitud de la Biblia. Pablo nos dice en Gálatas 3 que la gracia precede a la ley, o sea que no vino después de esta. Tenemos que estudiar la cronología, pues solo entonces veremos que la promesa de la gracia ya existía 430 años antes de que la ley viniera. Es fácil observar la cronología bíblica en el libro de Génesis. Después de Génesis es más difícil extraer la cronología. La dificultad radica en la renuencia que el hombre tiene a estudiar la palabra. ¿Cuántos años pasaron desde que Israel salió de Egipto hasta que Salomón edificó el templo? En Primera de Reyes 6:1 leemos: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Gis, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Sin embargo, Hechos 13:18-22 dice: y por un tiempo de 40 años los llevó en brazos como nodriza en el desierto, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego, Dios le dio a Saúl, quien reinó por 40 años. Después de quitar a este, les levantó por rey a David. Si sumamos todos estos años tendremos un total de 530 años. David reinó por 40 años, Primera de Reyes 2:11, y Salomón reinó 3 años antes de edificar el templo. El total es 573. Así que la crónica de 1 Reyes tiene 93 años menos que la crónica en Hechos 13. ¿Por qué existe esta diferencia? Según la narración de Jueces, los hijos de Israel fueron llevados cautivos 5 veces. El primer cautiverio duró 8 años, 3:8, el segundo, 18, 14, el tercero, 20, 4:2, 3, el cuarto, 7, 6, 1, y el último, 40, 13:1. Si sumamos todos estos años, el resultado es exactamente 93 años. Parece que a Primera de Reyes le faltasen 93 años, pero en realidad, estos años fueron quitados adrede. Así que necesitamos la crónica de Jueces como complemento. La narración de la Biblia es como una cadena. No se puede quitar ningún eslabón. Cada eslabón es necesario. Dios mismo concatenó estos eslabones. Nosotros solo tenemos que encontrarlos. Por consiguiente, el estudio de la cronología es muy útil para adiestrarnos en ser exactos. 8. Muchos números usados en la Biblia tienen su significado. He aquí algunos ejemplos. El 1 significa la unicidad de Dios. El 2 significa comunión. El 3 también representa a Dios porque Él es trino. El 1 se refiere a la unidad de Dios, y el 3 a su consumación.
El 4 es el número que va inmediatamente después del 3. Es 3 más 1. Por consiguiente, el 4 es el número de la creación. Todo lo que se relaciona con la criatura tiene el número 4. Por ejemplo, se mencionan los 4 extremos de la tierra, 4 estaciones, 4 vientos, y del huerto de Edén salían 4 ríos. La imagen del sueño de Nabucodonosor tenía 4 secciones. Salen 4 bestias del mar. Las criaturas vivientes que representan a toda la creación son 4. La vida del Señor Jesús es narrada en 4 evangelios. Todo lo que Dios produjo tiene el número 4. El 5 es el número de la separación del hombre. La mano izquierda tiene 5 dedos, igual que la derecha. De las 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 sabias. El 5 también representa la responsabilidad humana ante Dios. La aplicación de la sangre al oído derecho, al pulgar de la mano derecha y al dedo gordo del pie derecho denota la separación del hombre para llevar la responsabilidad delante de Dios, pues el oído es uno de los 5 sentidos, el pulgar es uno de los 5 dedos de la mano y el dedo gordo del pie es uno de 5. El 6 es el número del hombre, puesto que el hombre fue creado en el 6º día. El 7 es el número de la perfección. El 6 es 1 menos que 7. Esto significa que el hombre nunca puede llegar a la perfección de lo que Dios hace. El 7 es el número de la perfección, aunque se refiere a la perfección temporal presente, no a la perfección eterna. También es el número de Dios. El 4 es el número de la criatura. La suma del creador con la criatura produce la perfección. Dios más el hombre equivale a la perfección. Pero esto solo se obtiene sumando 3 más 4, y es una perfección transitoria. En la Biblia la perfección que es pasajera se representa por el 7. Por ejemplo, la semana tiene 7 días. En Mateo 13 se relatan 7 parábolas. En Apocalipsis hay 7 iglesias, 7 candeleros, 7 mensajeros, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Todo ello se refiere a la perfección perecedera, no a la perfección eterna. El 8 es el número de la resurrección. El 7 denota un ciclo, y el 8 es el número siguiente. El Señor resucitó al 8º día. Por lo tanto, el 8 es el número de resurrección. El 9 es 3 por 3, un múltiplo del número de Dios. El testimonio no solamente es la palabra de Dios, sino el propio Dios que nos habla. El 10 representa la perfección humana. El número de lo humano llega hasta 10. Por ejemplo, tenemos 10 dedos en la mano y 10 en los pies. El 11 no tiene mucho significado en la Biblia. El 12 también indica perfección, pero esta es la perfección eterna. Tenemos 2 números que significan perfección, 7 y 12. El 7 es la perfección divina y se aplica a nosotros hoy día. El 12 también es la perfección divina, pero se aplica a la eternidad. Lo interesante es que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, el número 7 no estará presente. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, 12 fundamentos, el nombre de los 12 apóstoles, 12 clases de piedras preciosas y 12 perlas. El muro de la ciudad mide 144 codos, que es el producto de multiplicar 12 por 12. Todo ello permanecerá para siempre. Porque el 7 representa una perfección temporal y el 12 una perfección eterna. 3 más 4 es simplemente Dios, más el hombre, el creador más la criatura. Pero 3 por 4 es el creador multiplicado por las criaturas. Esto significa que los dos se mezclan. Hay una diferencia entre la adición y la multiplicación. En la multiplicación, Dios y el hombre ya no están separados. Hay unión entre el Dios creador y las criaturas, y esta unión es eterna. Así que, la perfección representada por el 12 es una perfección eterna. 9. Las parábolas. Podemos recorrer todas las parábolas de la Biblia. Después de estudiar cuidadosamente algunas, nos daremos cuenta de que existen ciertos principios para interpretarlas. No las podemos interpretar a nuestro antojo. Una vez que identifiquemos el principio, sabremos interpretar otras parábolas. Cada parábola tiene un tema y puntos secundarios.
Para interpretar una parábola se debe distinguir entre la idea principal y los temas secundarios. El tema principal se debe interpretar punto por punto. Los pensamientos accesorios se pueden interpretar en detalle o se pueden pasar por alto. Por ejemplo, el Señor relató 7 parábolas en Mateo 13. La primera es la parábola del sembrador. Solo hay una clase de semilla, pero 4 clases de tierra. La palabra es la misma, pero los corazones son diferentes. Este es el tema. Tenemos que prestar atención a la palabra y a las 4 clases de corazones. Otros aspectos, tales como el significado de las aves que se comen la semilla o el significado de la proporción en que la buena semilla se multiplica, no son cruciales. Algunas semillas se pueden multiplicar a 1000 por 1 o a 1200 por 1. Pero el Señor no da ninguna explicación al respecto, lo cual indica que la proporción en que se multiplica no es crucial. Si prestamos atención al tamaño de las aves, la altitud a la que vuelan o a la proporción exacta de multiplicación de la semilla, iremos por el rumbo equivocado. Para interpretar las parábolas, lo primero que debemos hacer es distinguir el tema de las añadiduras. Otro punto digno de notar es que las parábolas no se deben interpretar literalmente. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, es obvio que el sembrador, el campo y la semilla no son entes físicos. Las parábolas tienen su significado espiritual y se deben interpretar espiritualmente. Sin embargo, esto no significa que a todos los elementos de la parábola se les deba atribuir un significado espiritual, sino que solo el tema principal se debe interpretar espiritualmente. Los puntos secundarios se pueden interpretar literalmente. Ciertas personas tratan de interpretar el tema principal y también los puntos menores. Esto no es correcto. La primera ocasión que el Señor nos habla por parábolas se halla en Mateo 13, y luego nos da la interpretación de la primera. No interpretó todos los aspectos. Solo explicó ciertos puntos. Él explica que la buena tierra se refiere al corazón del hombre, y que buena se refiere al estado de ser noble y bueno, Lucas 8:15. Sabemos que el tema es el corazón noble y bueno. El Señor no se extendió dando el significado de las palabras dando fruto, pues no es el pensamiento principal. Si nos enfrascamos en los detalles, perderemos de vista el significado espiritual del pasaje y nos iremos por un rumbo equivocado. No es fácil interpretar las parábolas. Debemos buscar la luz en cada una de ellas para interpretarlas apropiadamente. 10. Los milagros. Debemos prestar especial atención a los milagros del Señor Jesús, y podemos, obviamente, estudiar los demás milagros. En el Antiguo Testamento podemos estudiar los de Elías y de Eliseo, y en el Nuevo Testamento los de Pablo. Si tomamos los milagros como un tema especial y los estudiamos, encontraremos que cada milagro tiene sus características. Por ejemplo, hay una diferencia entre el milagro de sanar al ciego y el de sanar al cojo. La sanidad del cojo se relaciona con la vista, los ojos, mientras que la sanidad del cojo tiene que ver con el poder, la capacidad de caminar. Para estudiar estos milagros, primero tenemos que notar las características especiales de cada caso y luego observar la manera en que el Señor se conduce frente a ellos. Esto nos dará una idea de la manera en que Él hace frente a los problemas espirituales. El Señor vinculó la enseñanza espiritual con algunos milagros. Por ejemplo, en el caso del hombre que nació ciego en Juan 9, el Señor claramente dijo que Él haría que los que no ven, vean, y que los que ven, sean cegados, versículo 39. Y una vez más, en el caso de la resurrección de Lázaro, dijo claramente que Él es la resurrección y la vida, San Juan 11:25. Algunos milagros no van acompañados de enseñanzas. De todos modos, los milagros mismos contienen enseñanzas, como el caso del cojo que fue sanado. Cuando el Señor lo sanó, le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Pero no se detuvo allí, sino que añadió: «Levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa». El hombre se levantó, tomó su camilla, y salió delante de todos. Marcos 2:3-12. Vemos el principio espiritual de que no es suficiente que nuestros pecados sean perdonados.
Debemos tener la manifestación de las señales de vida y la facultad de andar espiritualmente. Una persona que ha sido perdonada no puede decir que no puede levantarse y andar. Todos los que han sido perdonados, ciertamente andarán. El perdón viene antes de andar, y andar, a su vez, es el resultado del perdón. Este es un cuadro bastante claro. 11. Las enseñanzas del Señor en su ministerio terrenal. Podemos estudiar las enseñanzas que el Señor nos dio, como las de Mateo 5, 6, 7, 13, 24, 25. Los evangelios de Lucas y Juan contienen muchas de las enseñanzas del Señor. Juan 14, 15 y 16 son capítulos que contienen importantes enseñanzas del Señor. Cuando los leamos, debemos prestar atención al lugar en donde el Señor habla. ¿Dio esta enseñanza en Judea o en Galilea? ¿Se dirigía a los discípulos o a la multitud? Si estudiamos las enseñanzas de esta manera, captaremos el mensaje central. Si deseamos laborar para el Señor, tenemos que estudiar por lo menos sus parábolas, sus milagros y sus enseñanzas. De lo contrario, no tendremos material con el cual trabajar, nuestras manos estarán vacías y no podremos satisfacer la necesidad. 12. Comparar los 4 evangelios. Este también es un método importante para estudiar la Biblia. ¿Por qué el Espíritu no escribió un solo evangelio sino 4? ¿Por qué la narración de los 4 evangelios y la secuencia de eventos parecen ser diferentes? Algunas veces ni siquiera las cantidades concuerdan. Si no estudiamos con esmero, no nos daremos cuenta de las maravillas que se encuentran en la inspiración del Espíritu. Cuando leemos los 4 evangelios, lo primero que debemos hacer es subdividirlos en secciones. La subdivisión debe ser detallada. Tenemos que dedicar para esto un cuaderno grande y dividirlo en 4 columnas en las cuales anotaremos todos los eventos de los 4 evangelios. Por ejemplo, al anotar la genealogía del Señor, podemos escribir Mateo 1, 1, 17 en la primera columna y Lucas 3, 23, 38 en la tercera columna. Marcos y Juan no mencionan la genealogía, así que podemos dejar el espacio en la segunda y la cuarta columnas. Algunos eventos se narran en un solo evangelio, mientras que otros figuran en todos. Después de finalizar esta tarea, podemos regresar a nuestro cuaderno y todo será más claro. Si seguimos comparando las anotaciones que hicimos en las columnas, encontraremos las similitudes y las diferencias entre las columnas. La lectura comparativa nos revelará muchas diferencias, las cuales nos revelarán la intervención providencial del Espíritu Santo. La genealogía que consta en Mateo se divide en 3 grupos de 14 generaciones cada uno. De Abraham a David, de David a la deportación a Babilonia, y de esta a Cristo. Lucas, por su parte, describe la genealogía yendo hacia atrás en el tiempo. Mateo la describe desde David hasta la deportación a Babilonia, mientras que Lucas va de Salatiel a David. Mateo va de Abraham a sus descendientes, mientras que Lucas comienza con Abraham y regresa a Adán. Por tanto, si la genealogía que consta en Mateo tiene 3 secciones, la narrada por Lucas debe de tener 4. La genealogía que contiene Lucas comienza con María, y la que contiene Mateo finaliza con José. Todas estas subdivisiones se deben marcar claramente para poderles extraer el significado. En cierta ocasión alguien relacionó los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4 con los 4 evangelios. Los 4 seres vivientes son el león, el rey de las fieras, el becerro, un siervo diligente, el rostro de hombre y el águila. En el Antiguo Testamento Dios dijo que tomó a los hijos de Israel sobre alas de águila, Éxodo 19, 4, Deuteronomio 32, 11, 12. Mateo describe al Señor Jesús como rey, Marcos como esclavo, Lucas como hombre, y Juan como Dios. Los 4 seres vivientes concuerdan con la descripción del Señor en los 4 evangelios. Mateo presenta al Señor Jesús como rey, y por eso en su genealogía hace notar claramente que él es el descendiente del rey David. Lucas lo presenta como hombre, por lo cual su genealogía va hasta Adán, el primer hombre. Marcos muestra al Señor Jesús como siervo, y Juan como el Hijo de Dios.
Por esta razón estos dos libros no incluyen su genealogía. Si estudiamos así estos 4 libros, nos daremos cuenta de que, en efecto, Mateo habla del Señor como Rey, Marcos como el siervo, Lucas como un hombre, y Juan como el Hijo de Dios. Los 4 evangelios hablan de la venida del Señor Jesús. Sin embargo, la descripción de su venida en cada uno es diferente. Mateo dice: «He aquí, tu Rey viene a ti», 21:5. Marcos dice que el Hijo del Hombre vino para servir, 10:45. Lucas afirma que el Hijo del Hombre vino a buscar, 19:10, y Juan dice que el Señor vino para darnos vida, 10:10. Podemos encontrar muchas comparaciones en los evangelios, y si dedicamos tiempo a estudiarlas, veremos que cada evangelio tiene sus propias características. La manera en que los 4 evangelios concluyen tiene mucho significado. Mateo abarca la resurrección, 28:6. Marcos, la ascensión, 16:19. Lucas, la promesa del advenimiento del Espíritu Santo, 24:49, y Juan, el regreso del Señor, 21:22. Después de que el Señor resucitó, ascendió a los cielos. Después de la ascensión, vino el Espíritu Santo en Pentecostés. En el futuro el Señor Jesús regresará. La disposición maravillosa de los 4 evangelios corresponde a la secuencia de estos 4 eventos. Mateo no habla de la ascensión del Señor Jesús, porque dice que el Señor estará con los discípulos hasta la consumación del siglo. Marcos habla de la ascensión del Señor diciendo: «Él se sentó a la diestra de Dios», 16:19. Esto se debe a que Él tomó la forma de esclavo y fue obediente hasta la muerte a fin de cumplir la obra. Por consiguiente, Dios le exaltó hasta lo sumo. Lucas también narra la ascensión del Señor. Dios mostró su aprecio por este hombre, que era un poco inferior a los ángeles, y lo coronó de gloria y de honra. El Señor Jesús ascendió estando en la posición de un hombre, lo cual significa que Él dirige muchos hijos a la gloria. Juan no dice nada de la ascensión del Señor porque habla de Él como nuestra vida y como uno que vive en nosotros. La narración de Mateo sigue la secuencia dispensacional, no el orden cronológico. Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y por eso la narración está escrita ordenadamente, 1:3. Algunas secciones están en orden cronológico, mientras que otras se escribieron en orden temático. Marcos y Juan siguen el orden en que sucedieron los eventos. Podemos comprar un ejemplar de los evangelios con letra grande y dividir el de Mateo en 5 o 10 secciones. Luego podemos estudiar cada sección cuidadosamente y examinar a la vez lo que dicen los otros 3 evangelios de lo narrado en cada sección. Se deben agrupar los pasajes similares y marcar los que no son análogos. Los pasajes que no son similares deben tener subdivisiones más amplias, y los pasajes afines deben tener subdivisiones más reducidas. Por ejemplo, la parábola del sembrador, dada en Mateo 13, también figura en Lucas. Tenemos que hacer subdivisiones más pequeñas para identificar las diferencias más detalladas entre las diferentes narraciones. Tenemos que subdividirlas de tal manera que a simple vista podamos ver las diferencias y las similitudes. Se requiere mucho tiempo, por lo menos 2 años, para recorrer los 4 evangelios. Copiar y tomar notas se demora como 3 meses. 13 Los capítulos cruciales. La Biblia contiene muchos capítulos cruciales, tales como Génesis 12:3, Números 21 y Deuteronomio 8. Salmos 22 e Isaías 53 son capítulos muy importantes porque se habla mucho de su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Daniel 9 también es un gran capítulo. En el Nuevo Testamento Mateo 5, 7, 13, 24 y 25 son capítulos muy importantes, así como Juan 14, 16 y 1 Corintios 13. En la Biblia hay unos 30 o 40 capítulos cruciales, y tenemos que entender el significado de cada uno de ellos. 14 El pasado, el presente y el futuro. Este es un método relativamente simple. Podemos poner en un grupo todos los eventos del pasado que se narran en el Nuevo Testamento.
todos los eventos del presente en otro grupo, y todos los acontecimientos futuros en un tercer grupo. El ministerio terrenal de Cristo, la venida del Espíritu Santo y el comienzo de la Iglesia pertenecen al primer grupo. La obra intercesora del Señor, su mediación, el ministerio de la Iglesia, la disciplina y la morada del Espíritu Santo y todos los medios de gracia están vigentes en presente. En algunos casos, la gracia se nos da directamente. En otros, Dios nos concede gracia por ciertos medios, tales como las reuniones, el partimiento del pan, el bautismo y la imposición de las manos. Dios no le otorga gracia al hombre directamente, sino por estos medios. Por eso los llamamos los medios de la gracia. La resurrección, el arrebatamiento, la redención, la gloria y la nueva creación están en el futuro. Aunque la redención es un evento del pasado, no se ha realizado completamente. Una parte de ella no se ha cumplido todavía, pero se cumplirá cuando nuestro cuerpo sea redimido. Puesto que nuestro cuerpo carnal estará allí, entendemos que la redención no se ha consumado. La redención que efectuó el Señor Jesús en la cruz puso el fundamento. La redención se completará cuando nuestro cuerpo sea redimido en el futuro. Tenemos que diferenciar entre las cosas que Dios ha hecho, las que está haciendo y las que hará. 15. La salvación, la santificación y el ministerio. La salvación se relaciona con la vida que recibimos. La santificación, con nuestro vivir diario, y el ministerio, con nuestras actividades. Podemos agrupar temas tales como el llamado que el Señor nos hace, su sangre y su obra, bajo la categoría de la salvación. Podemos agrupar la obra del Espíritu Santo bajo la categoría de la santificación. Y podemos clasificar la tolerancia, el testimonio y el poder del Espíritu Santo como el ministerio. La cruz del Señor se puede incluir en la categoría de la salvación. Nuestra cruz, en la santificación, y la muerte operante de Jesús se puede clasificar como el ministerio. Nuestra fe pertenece a la salvación, nuestra obediencia, a la santificación, y nuestra paciencia, al ministerio. La vida que el Espíritu Santo da trae salvación. La obra que Él efectúa produce santificación, y su poder produce el ministerio. También podemos usar tres preposiciones con relación a las tres categorías: por nosotros, en nosotros, y por medio de nosotros. Lo que se hizo por nosotros es salvación. Lo que se ha hecho en nosotros es santificación. Y lo que se hace por medio de nosotros es ministerio. Cuando se ha hecho algo a nuestro favor, lo llamamos salvación. Cuando es hecho en nosotros, santificación. Y cuando es hecho por medio nuestro, le llamamos ministerio o servicio. Podemos clasificar todas estas enseñanzas en tres categorías. Pueden ser obras que Dios hizo a nuestro favor, obras que hace en nosotros, u obras que hará por medio de nosotros. Desafortunadamente, muchas personas no distinguen entre lo que Dios hace para nosotros y lo que hace en nosotros. Por ejemplo, la crucifixión de Cristo y nuestra crucifixión con Él son cosas que Dios hizo por nosotros, pero el catolicismo romano sostiene que Dios hace esto en nosotros, lo cual no es correcto. La cruz actúa en nosotros cuando empezamos a llevar nuestra propia cruz. Nosotros llevamos la cruz, mas no estamos crucificados en ella. Nosotros llevamos la cruz, pero el Señor experimentó la crucifixión. Esto nos muestra la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. La crucifixión de la que habla la Biblia es una obra que Dios hizo por nosotros. No es algo que haga en nosotros. Romanos 6 habla de la crucifixión, y Romanos 8, de hacer morir. Mientras que 2 de Corintios 4, habla de la muerte. Así que Romanos 6 trata la salvación. Romanos 8 habla de la santificación, y 2 Corintios 4 del ministerio. Tenemos que estar absolutamente seguros delante del Señor de que la crucifixión pertenece a la categoría de la salvación, pues es algo que el Señor hizo. Nosotros simplemente heredamos lo que Él hizo. Sin embargo, experimentamos la muerte de la cruz. Al mismo tiempo, ese hacer morir es lo que produce la liberación del Espíritu Santo, que se halla en la esfera del ministerio. No debemos pensar que estas son solo clasificaciones.
Muchas personas no saben que fueron crucificadas con Cristo y, en consecuencia, no entienden eso de permitir que la muerte opere en ellas. La realidad de la crucifixión no está en nosotros sino en Cristo. Lo que está en Cristo se relaciona con la salvación. Lo que se halla en nosotros se relaciona con la santificación. Y lo que se produce por medio de nosotros se relaciona con el ministerio. Este entendimiento es fundamental. Tenemos que entender claramente la palabra de Dios. 16. Los minerales. La Biblia habla de toda clase de piedras y minerales en general. Todos ellos tienen significado y debemos dedicar tiempo para estudiarlos. Esto no significa que estas cosas contengan revelación en sí mismas. Pero cuando Dios nos da revelación, nos habla en el significado de esos materiales. Debemos añadir estas realidades bíblicas a nuestro depósito para poder usarlas en el momento oportuno. El oro representa la gloria de Dios. Todo lo que alude a Dios es representado por el oro. La plata representa la obra redentora del Señor. La Biblia no nos dice que debemos comprar con oro, sino con plata. La plata significa redención. En otras palabras, el oro denota la persona de Dios, mientras que la plata denota su obra. El oro simboliza su gloria, y la plata significa su redención. El bronce denota juicio, el hierro, autoridad humana, y el plomo, pecado. El cimiento de la Nueva Jerusalén consta de toda clase de piedras preciosas, y una de ellas es de color verde. El verde es un color básico, el color de la vida sobre la tierra. Por consiguiente, se refiere particularmente a la obra del Espíritu Santo. Cuando estudiamos los minerales, debemos averiguar su naturaleza y su color. El rojo y el escarlata son dos colores diferentes. El rojo se refiere a la sangre, mientras que el escarlata se refiere al pecado. Otros colores, como por ejemplo, el blanco, el negro y el morado tienen un significado particular. Debemos clasificarlos y encontrar su significado. 17. La geografía. La Biblia menciona muchas naciones, ciudades, montañas, ríos, pozos, etc. Todos ellos tienen su significado. Están las naciones de Asiria, Egipto, Babilonia, Grecia y Persia. Se mencionan las ciudades de Samaria, Jerusalén, Cesarea, Sodoma, Gomorra, Babel, Ur, Siquem, Betel, Manaim, Gilgal y otras. Todas ellas significan algo. Algunas deben su significado a la palabra misma, mientras que otras lo obtienen por asociarlo con la historia de la ciudad. Siquem significa hombros, carga, responsabilidad o meter el hombro. El significado mismo de la palabra tiene ese sentido. En los días de Josué, al repartir la tierra, se mencionan muchos nombres, los cuales tienen un significado espiritual, y nosotros debemos encontrarlo, para lo cual, obviamente tenemos que recurrir a un diccionario de hebreo. Pero hay muchas palabras cuyo significado es provisto por la Biblia misma, y aun aquellos que no entienden hebreo, pueden conocer el significado de esos nombres. En la categoría de los montes tenemos Sinaí, Horeb, Líbano, Pisga, los Olivos, etc. Todos estos tienen su significado. El monte Horeb es el mismo monte Sinaí. Pero, ¿por qué la Biblia algunas veces lo llama Horeb y otras Sinaí? Debemos hallar la razón por la cual se hace tal diferencia. También tenemos los valles. El de los hijos de Hinnom, el de Josafat, etc. Se mencionan el gran río Éufrates, el río de Egipto, el Jordán, etc. Muchas cosas se incluyen en la categoría de geografía. Debemos estudiar los puntos cruciales, pero no tenemos que dedicarles mucho tiempo. Bastará con 3 o 4 meses. Todos los lugares geográficos derivan su significado del término hebreo o de la historia que se asocia con ellos. Nombres como Jerusalén, Betel y Manaim tienen su significado propio. El Gólgota, en cierto modo, adquiere su significado por lo que la palabra misma significa y también por su historia. Gólgota significa lugar de la calavera y también significa la cruz. El gran río Éufrates recoge su significado de la palabra misma así como de su historia. La historia nos dice que todo ataque contra Jerusalén viene del Éufrates. Inclusive Apocalipsis nos dice lo mismo. Por lo tanto, el nombre significa gobierno o poder rebelde.
Filistea significa el poder diabólico de las tinieblas. Adquiere su significado de la historia, no de la palabra en sí. Otro nombre importante es Silo, porque la Iglesia está muy relacionada con Silo. Si dedicamos tiempo a estudiar estas cosas, no serán muy útiles en el futuro. 18. Los nombres propios. La Biblia contiene muchos nombres propios. El significado de los nombres principales se explican en la Biblia. Sería bueno tener un diccionario de griego para consultar. Nombres como los de Adán, Eva, Caín, Set, Abel, Noé, Melquisedec, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Israel, Moisés, Josué, Samuel, David, Salomón, Micaías, Zacarías, Pedro, tienen su significado específico, y si investigamos un poco, lo encontraremos. Este es otro material que debemos coleccionar en tiempos ordinarios. 19. Los estribillos. En la Biblia encontramos con frecuencia pasajes escritos de una manera que difiere en estilo del texto que lo rodea, pues tiende más a ser poesía que prosa. Tales pasajes generalmente no son párrafos extensos, sino una o dos oraciones. Por carecer de un mejor término les llamaremos estribillos. Solo quienes son versados en griego pueden descubrir estas porciones. Algunos ejemplos son 1 Timoteo 1:15, 3:15, 16, Tito 3:4-8, Romanos 10:8-10, 2 Timoteo 2:11-13, Efesios 4:8-9, 5:16 y 1 Tesalonicenses 4:14-17. La estructura y el estilo de estas porciones tiene carácter de canción. De hecho, Romanos 9:11 está escrito en este estilo. Cuando los estudiamos, tenemos que darnos cuenta de que cada pasaje alude a un asunto o a una doctrina. Abarcan todos los temas, desde la salvación hasta el arrebatamiento. Puesto que el Espíritu Santo compuso estos pasajes en forma de cánticos, entendemos que tienen un significado muy exacto. 20. Las oraciones. Tenemos la oración que hizo Abraham por Sodoma y Gomorra, la que ofreció Moisés por los hijos de Israel, las oraciones de David en los Salmos, la de Esdras en el capítulo 9 de su libro, la de Nehemías en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre, la de Daniel en el capítulo 9 de su libro, la oración que el Señor enseñó a los discípulos en Mateo 6, su propia oración en Juan 17, la de Pablo en Efesios, etc. Si estudiamos una por una estas oraciones captaremos el tema de la oración en general y sabremos cuáles son las palabras que el hombre usa cuando se dirige a Dios y qué palabras usadas en la oración reciben respuesta. Es importante presentar nuestro corazón al Señor, pero también nuestras palabras. El Señor Jesús le dijo a la mujer, por esta palabra, ve. El demonio ha salido de tu hija. Marcos 7:29. Esto nos muestra cuán importantes son las palabras que usamos en nuestra oración. Si nuestras palabras no son apropiadas, no obtendremos respuesta. En muchas ocasiones cuando nos acercamos al Señor nada pasa aunque nuestra súplica sea incesante. Pero en ocasiones cuando solo brotan algunas palabras de nuestra boca, ellas parecen expresar todo lo que queremos decir, y la oración halla respuesta. Cierto hermano tenía una inflamación en su diafragma. Algunos santos estaban preocupados de que le fuera a dar neumonía, pero aunque oraron mucho, de nada valió. Entonces una hermana hizo la siguiente oración: en el Seol no hay alabanza, ni acción de gracias en la tumba. Eso produjo resultado, pues esa tarde el hermano se levantó de su cama. La respuesta a nuestras oraciones se relaciona mucho con las palabras que usemos. Si nuestras palabras son acertadas, veremos milagros. Tenemos que familiarizarnos con la debida manera de orar.